Abre tu Biblia en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Y continuamos con esta porción, todos Romanos, que es mi oración que para cada uno de nosotros sea un parteaguas en nuestra vida. Vamos a orar y pedirle a Dios dirección esta noche. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, aquí estamos. Te necesitamos cada segundo de nuestras vidas. Nos has dado salvación y queremos responder a tanto amor. Nos has justificado y ahora queremos vivir en santidad. Santifícanos, Señor, con tu palabra. Límpianos. Y mientras escuchamos tu palabra, transforma la manera en que vemos todas las cosas ahora a la luz de tu palabra. Lo pedimos por los méritos de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén. Con la ayuda de Dios vamos a terminar el capítulo 6. Vamos a estudiar desde el verso 15, vamos a arrancarnos desde el 14 hasta el verso 23. Y estamos observando una transición muy clara en nuestro estudio. ¿Recuerdas? Los primeros 5 capítulos aprendimos sobre la justificación. La justificación es cómo puede el ser humano estar a cuentas con un Dios santo, ya que todos somos pecadores y todos hemos quedado cortos a la gloria de un Dios santo, puro y perfecto. La gran pregunta es, ¿de qué manera un ser humano puede reconciliarse con el Dios todopoderoso? Él es santo y nosotros somos pecadores. Por eso hemos aprendido que somos justificados pues por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es nuestro Señor Jesucristo que ha pagado el precio de nuestros pecados y nos ha puesto en una correcta posición para con Dios. Esto es lo que llamamos justificación. Pero a partir del capítulo 6, si estás tomando nota, y hasta el capítulo 8, ahora estamos hablando, y lo vimos el miércoles pasado, de un proceso. ¿Te acuerdas cómo se llama? Santificación. La justificación es una declaración, la santificación es un proceso, es diferente a la justificación. Por eso, mientras la justificación es este acto único donde Dios me declara inocente en el momento que yo confío en Jesucristo, la santificación es un proceso que estamos viviendo hoy hasta el día en que Dios nos llame a su presencia. Es completo. Así es que vivimos cada día este proceso de santificación. Ahora quiero recordarte estos conceptos porque los estamos viviendo y sé que los has escuchado, pero es bueno que los repitamos. El ser humano o la salvación del ser humano ocurre en 3 tiempos. Recuerda esto, ocurrió en el pasado porque he sido salvo de la paga del pecado que es muerte, ¿no? Es un proceso o es un tiempo pasado. Está ocurriendo en el presente porque ahora estoy siendo salvo de la esclavitud del pecado. Es decir, ahora soy libre del poder y del dominio del pecado en mi vida. Esa es la diferencia. No solo voy al cielo, ahora puedo vivir salvo, libre este tiempo en la tierra. Y el pecado, ahora ya no sirvo al pecado, sino ahora sirvo a Dios. Y el pecado ya no tiene poder ni dominio sobre mí en el presente. Pero también en el futuro. La salvación es cuando yo y tú seremos glorificados. Justificados, santificados, glorificados. Dios transformará este cuerpo de la humillación nuestra y nos dará un cuerpo semejante al de la gloria suya. Ahora seremos libres de la presencia del pecado en nuestras vidas. Así que, ¿está quedando claro hasta aquí?
justificación, santificación, glorificación. Y ya vimos los primeros 14 versos. De hecho, Romanos capítulo 6, verso 14, vamos a leer nuevamente para arrancar esta misma idea, porque el pecado, subraya en tu Biblia, no se enseñoreará de nosotros o de vosotros, pues no estáis bajo la ley. ¿Qué dice el texto? Sino bajo la gracia. Ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. En mi nueva vida con Dios, un cristiano ya no vive gobernado por el pecado. Ahí dice que el pecado ya no es mi Señor, por eso dice el texto, no se enseñoreará de nosotros. Ahora ya no estoy bajo las exigencias de la ley, sino bajo la gracia de Dios. Y lo que vimos que significa que ya no estamos bajo la ley es que recuerdas que la ley era como un espejo, nos muestra nuestra condición, nos muestra el pecado. Y la ley dice, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto otro. ¿Y qué hacemos tú y yo? Es justamente lo que hacemos. Vamos y rompemos. Ah, que no puedo hacerlo, pues mira cómo sí lo hago, ¿no? Ah, que no se debe hacer esto, pues mira y lo hago. Esa es una naturaleza nuestra. Y si nos dicen, bueno, debes de hacer esto, decimos, Nel. Ahí está. Entonces la ley nos muestra qué es el pecado, qué es lo que debemos de hacer, y nosotros decimos, no voy a hacer lo que me dices que no haga, bueno, que haga, y voy a hacer lo que me dices que no haga. Y por eso las reglas me llevaron a que el pecado se enseñoreara de mí. Entre más reglas, más las rompo. Pero dice que un caminar de un creyente ya no es bajo la ley, no es cumplir las demandas de la ley para poder agradar a Dios. Es imposible que tú y yo cumplamos estas leyes porque estas leyes son espirituales y el ser humano es carnal. Entonces me dicen que no haga algo, pero todo mi cuerpo y todo lo que yo quiero es hacerlo. Por eso en mi carne mora el pecado, no mora el bien. Este cuerpo está sujeto a la muerte, al pecado, y eso lo vimos hace poco, pues una herencia que recibimos de Adán. Está en mí el querer romper las reglas. Y si yo intento relacionarme con Dios basado en la ley, nunca voy a poder tener una correcta relación porque nunca voy a poder cumplir la ley. Ahí está. Quizá puedo ser un moralista y quizá puedo hacer una fachada de buenas obras, pero mi corazón está lejos de Dios. Por eso la ley va a provocar en mí que el pecado se enseñoree, que diga, no quiero obedecerte, Señor. Pero el cristiano ya no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Estamos bajo la gracia. ¿Qué es la gracia? Nuevamente, es un regalo inmerecido. Es un regalo del perdón que Dios me ha dado por todos mis pecados pasados, presentes y futuros. Me ha permitido poder tener una amistad con Él, una amistad íntima, una amistad amorosa, una confianza con mi Creador. Y no es por nada de lo que yo haga o deje de hacer, sino por todo lo que Él ha hecho por mí. Así se relaciona un creyente con Dios, ya no es por ley, ahora es por gracia. Y entonces ahora que estamos bajo la gracia, mi relación con Dios ya no está basada en cumplir requisitos. Ya fue a la iglesia, ya me discipulé, ya dejé de hacer esto, ya dejé de hacer lo otro, y tienes así tu checklist, ¿no? Lo que un cristiano se supone que tiene que hacer. Y no, ya no es así. Ya no son requisitos para que Dios me acepte, sino en su amor y en su perdón, en lo que Jesús hizo por mí, yo recibo su amor, yo recibo el regalo de salvación, y no es por nada de lo que yo hice o dejé de hacer, es por lo que Cristo hizo por ti y por mí. Y si vuelves a pecar, perdón, lo voy a decir otra vez, y cuando vuelvas a pecar, cuando vuelva yo a pecar, Dios va a perdonarte porque ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Es una verdad eterna que necesitamos abrazar. Necesitamos recordar
todo el tiempo. Y puedes decir, Benji, a ver, ¿cómo? A ver, espérame, vamos a detenernos tantito. ¿Quiere decir que si peco Dios me perdona? La respuesta es sí. ¿Y si vuelvo a pecar? ¿Me vuelve a perdonar? ¿Y si vuelvo a pecar? ¿Me vuelve a perdonar? ¿Y si vuelvo a pecar? ¿Me vuelve a perdonar? Entonces, como si estoy bajo la gracia, ya no voy a cumplir la ley y Cristo pagó por todos mis pecados, pues voy a seguir pecando. La respuesta es no. Así no funciona. Él te perdona tantas veces peques, pero necesitamos entender que si Cristo pagó por mis pecados, no voy a seguir pecando. Ese no es el razonamiento de alguien que se sabe amado, que sabe lo que costó su perdón, que valora y cuida su salvación. ¿Qué dice Pablo? Ahora sí, vamos a empezar con el verso 15. Mira, ya que tienes este razonamiento que no vas a abundar en pecado, juntos vamos al verso 15 del capítulo 6. Pablo va a hacer una pregunta, verso 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? La respuesta bíblica es nel. En ninguna manera. Para nada. Nunca. No. Para nada. La obediencia a la palabra de Dios sí es muy importante, pero no es la manera en que yo me relaciono con Dios. Ok, tengo que hacer todos estos mandamientos. Ok, entonces es mi relación con Dios. No es un requisito para recibir el amor de Dios. Quiero decirte que bajo la gracia, la obediencia ahora es una consecuencia de haber recibido el amor. Ese orden es muy importante. La obediencia a Dios ya no es el requisito para que Dios me acepte. La obediencia a Dios ahora es una consecuencia porque Él me amó primero. Y la manera en que muestro que yo amo a Dios es porque obedezco a Dios. Esa es la manera. En Lucas 6:46 Jesús pregunta, ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo les digo? Entonces está relacionado. Por eso tú y yo respondemos a su amor con obediencia. Esa es la manera. Tú has visto lo que Él ha hecho por ti. Ya no eres lo que eras. Ya no haces o ya no eres esclavo de lo que antes hacías. Y tú le dices, Señor, tú me has dado gracia, este regalo inmerecido de tu amor y tu perdón. Ahora lo que yo quiero hacer es vivir para ti en respuesta. Por tanto amor que me has dado, yo quiero vivir para ti, yo quiero responder a tu gracia, yo quiero responder a tu amor. Ese es el sentido de la gracia, una respuesta. No lo haces para que te ame, lo haces porque ya te amó. Y es sencillo, pero es muy profundo. Porque si te vas a relacionar a Dios con la primera idea, pues voy a hacer todo esto para que entonces ya limpiecito el Señor me abrace. No es así. Él nos agarra así todos mugrositos, nos carga y no nos deja mugrositos. Nos lava, nos limpia, nos cambia. Por eso responder a su gracia en amor. Y la realidad es que estar bajo la gracia me enseña varios principios espirituales. La semana pasada leíamos varias veces en los versos, ¿qué no sabes? O no sabéis, o sabiendo esto. Es decir, Dios quiere que sepamos, no nos quiere dejar ignorantes. Él quiere que sepamos, Dios quiere que sepamos estas cosas. Mira, verso 16, avancemos en la lectura. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para qué? Muerte. O sea de la obediencia para justicia. Tú y yo nos convertimos en esclavos de aquel amo a quien obedecemos. Nos convertimos en sus esclavos. Les obedecemos, entonces es nuestro amo. Y en este versículo me menciona que hay dos amos. ¿Ya los viste? Número uno, el pecado para muerte. Y el otro amo es la obediencia. Ahí está en tu texto, para justicia.
Recuerda que Jesús está hablando del tema de la esclavitud. Solo toma nota para que lo tengas. Juan 8:31. Jesús lo está diciendo, está hablando con los judíos y les dice que si permanecen en su palabra serán verdaderamente sus discípulos. Y recuerdas esta: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y sabes lo que le responden? Le dicen: ¿de qué estás hablando? Nunca hemos sido esclavos de nadie. Ajá. Los egipcios, los babilonios, los asirios, ahora los romanos. No hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? Este dicho tan común es verdad, y ellos están ciegos. Claro que habían sido esclavos. Y cuando tú le dices a las personas que son esclavas del pecado, te dicen: ¿de qué estás hablando? ¿Estás loco? Absolutamente no, yo soy libre y hago lo que quiera y puedo dejar este vicio cuando yo quiera. ¿Lo has escuchado antes? Todo el tiempo, todo el tiempo. Pero ¿qué me dices de tantas cosas a las que nos esclavizamos? Adicciones, personas, cosas, imágenes, sexualidad. ¿Y sabes lo que dice Jesús en el verso 34 ahí en Juan 8? Dice: Jesús respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo el que hace pecado. Pregunta: ¿cómo saber? Test personal. ¿Cómo saber si yo soy esclavo del pecado? Jesús te lo acaba de decir en Juan 8. ¿Cómo saber si soy esclavo del pecado? Jesús dice: todo aquel que hace, todo el que practica pecado es esclavo del pecado. Y va directo al corazón y va directo a nuestras vidas. Y necesitamos evaluarnos, porque venimos a esto, a que Dios nos limpie con su palabra. Por eso ahí el verso 16, si estás en Romanos 6, dice que si te sometes a alguien como esclavo para obedecerle. Yo te pregunto esta noche: ¿cómo es tu relación con el pecado el día de hoy? ¿Cuál es tu relación con el pecado el día de hoy? ¿Qué te impide ser mejor padre, mejor esposo, mejor amigo, mejor hijo? Sin duda alguna es el pecado. Exactamente. Esta odiosa y hostil enemistad con Dios. ¿Cómo tratas con el pecado? ¿Estás obedeciendo al pecado? Entonces eres esclavo del pecado. ¿Estás obedeciendo a tus apetitos? Cuando se presenta la tentación, ¿siempre cedes? Entonces eres esclavo o eres esclava de tus apetitos. Puedes ser esclavo de la ira. ¿Qué te está controlando? ¿A qué estás obedeciendo? Que explotes y ofendas y golpees. ¿Cuál es el fruto de obedecer al pecado según este verso 16? Ahí lo vimos. El fruto es la muerte. Y la muerte siempre está hablando de separación de Dios. Y tal vez hoy te sientes así. Tal vez hoy te sientes separado de Dios. Y tal vez dices: estoy lejos, Dios no me escucha. Y puede ser porque no estás viviendo en una vida agradable a Dios. Puede ser que estés siendo esclavo o esclava del pecado. ¿Sabes? Hoy viene Dios y te ofrece ser libre de la esclavitud del pecado. Hoy te dice Dios que entres a la esclavitud, pero de la justicia. Ya no más del pecado, sino de la justicia, porque ahí en el verso 16 dice que podemos ser esclavos también de la obediencia para justicia. Por eso la obediencia a lo que Dios te ha pedido que hagas, que creas, para que puedas vivir una vida justa, para que puedas vivir una vida agradable a Dios, una vida de bendición. Recuerda un poco. ¿Qué es lo que te ha dado el pecado? ¿Cuál es el fruto que tú y yo hemos tenido de la esclavitud del pecado? Y podemos empezar a pensar, tú y yo, problemas familiares, problemas matrimoniales, problemas financieros, problemas en el trabajo. Están destruyendo tu vida, te están llevando a la separación de Dios, se está separando tu familia.
Pero si tú hoy cambias de amo, si tú hoy cambias de amo y dejas de obedecer al pecado y comienzas a obedecer a la justicia, a lo que Dios te ha pedido, entonces tú y yo podemos vivir una vida justa y esto te va a poder traer una vida que agrade a Dios. Antes no podías decirle no al pecado. Ahora puedes negarte a ti mismo. Ahora puedes agradar a Dios. Y mira los siguientes dos versos, 17 y 18. Pero, subráyalo, gracias a Dios, que aunque eras esclavo del pecado, has obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinieron a ser ¿qué? Siervos de la justicia. Aunque eras, ponle ahí en tu Biblia, subraya y haz un círculo, eras. Pablo está dando por hecho que éramos tiempo pasado, ya no lo somos. Ya no lo somos, y lo veíamos el miércoles pasado. Ya no le debes nada a ese hombre, está crucificado y te va a gritar un montón y te va a decir dame, y pobre de mí, ya me abandonaste, pero ya no le debes nada. Él ya pagó, Jesús ya pagó. Acompáñame a Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6. Y vamos a leer el verso 9. ¿De qué me hizo salvo el Señor? ¿De dónde me sacó? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios. Está hablando de toda relación sexual fuera del matrimonio. Vivir en unión libre, tener relaciones fuera del matrimonio, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y la lista no se limita, porque nos identificamos con uno, con dos, con todos. Pero el verso 11 nos da la pauta, ¿sí? Y esto que dice, erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces sí, eso era, pero ya no lo soy. Eso hice, pero ya no lo hago. Dios me hizo libre. Ya no soy lo que era. Ese listado éramos, por eso somos los ex-men y las ex-women, ¿no? Ex-adúlteros, ex-ladrones, ex-borrachos. Ya pasó. Eso era. Y si es que lo recuerdo, no es para, es para decir, Dios me sacó de ahí. Eso es lo que yo era y ahora no lo soy. Ahora soy siervo de la justicia. Ahora soy siervo de Dios. Ya quedó atrás el pasado sin Dios. Por eso, si aún estás viviendo o practicando pecado, Dios quiere salvarte ya. Dios quiere salvarte hoy. No rechaces su perdón, no rechaces su sacrificio, porque si no te arrepientes de tus pecados y rechazas la gracia, hay condenación inevitable. Hay condenación inevitable. Lo veíamos el domingo, la muerte segunda. Es verdad y Dios quiere salvarte de esto. O es la sangre de Cristo o es la tuya. Tenemos que decidir. Por eso ahí Romanos 6:17 dice, gracias a Dios que has obedecido de corazón a la enseñanza que se te está dando. A eso vienes, a escuchar la Biblia directo de la fuente. No a interpretaciones humanas, lo que la palabra de Dios te está diciendo.
Y no estoy esperando que me obedezcas a mí o a Raúl o a José Luis. Nuestra oración es que obedezcas a la palabra de Dios y cuando escuches algo que aplica a tu vida y a la mía, la obedezcamos, tú y yo, porque eso te va a hacer verdaderamente libre. Aun cuando has perdido toda esperanza, decir, no, es que ya caí 20, 30, 40, 50 veces. Dios quiere darte libertad. Por eso obedecer no solo es conocer así con la mente, sino dice obedecer convencido de corazón a la enseñanza que estoy recibiendo. Jesús dijo, si lo sabes bien, pero si lo haces, bienaventurado serás. Por eso seamos hijos obedientes a Dios. No solo ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Lo tienes en tu mente, lo tienes en tu corazón. Por eso si obedeces de corazón, ¿sabes qué sucede? Mira el verso 18. Van a suceder dos cosas. El verso 18 nos la da. Vamos a ser libres del pecado y vamos a ser siervos de la justicia. Seremos libres del pecado, seremos siervos de la justicia y tendremos una vida con fruto tal como Dios quiere que la vivamos. Mira el verso 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación. Por eso vieron ahora, se está hablando de la justificación, ahora estamos hablando de la santificación. Presenta tus miembros para ser o para servir a la justicia. Antes vivíamos en la iniquidad. Presentábamos cada parte de nuestro cuerpo para servir a la inmundicia e íbamos de mal en peor. Como decía un amigo, en peor, porque peor es peor que peor, es peor. Es lo peor. Y en el pasado nos dejábamos esclavizar y nos hundíamos más y más en el pecado y caíamos más y más bajo. ¿Saben cuál es? Empiezas a pecar. Y de inicio te acusa tu conciencia. Y te sientes así como medio mal, hijo, lo hice. Y te sientes mal. Pero la segunda vez ya no te sientes tan mal. Y viene la tercera y ya. Es lo que hago, ¿no? Ya sabes, esa una no es ninguna y ya sabes el resto de la historia. Y así es con el pecado. Hay un desenfreno, pierdes la cuenta. La tercera vez es ya más fácil. Y terminas más y más bajo, pero así vivíamos. Y gracias a Dios Él nos rescató. Porque en esa espiral, ¿sabes qué es lo que seguía? La muerte, exacto. De ahí nos sacó el Señor a todos nosotros. Si sigues en pecado, ¿dónde crees que va a terminar tu vida si no le pones alto ya? Si no lo detienes ya, si no tomas decisiones ya, ¿crees que va a tener un final feliz? No te engañes, cada vez vas a estar más hundido, más desesperado, más esclavo de la impureza, más esclavo del desenfreno. Por eso, mejor lo que dice el verso 19, ahora para santificación presenta a tus miembros para servir a la justicia. Si tomas esta inercia espiritual para obedecer y servir a Dios, entonces cada vez vas a ser más santo, más puro. Dios te va a ir purificando, santificando, tu vida irá en aumento hasta que el día es perfecto, maduro, vida con fruto. Y me acuerdo que el pastor Raúl nos mencionaba que, imagina que tienes 3 árboles en medio de ti. Un árbol tiene 1 año, el otro árbol tiene 10 años y el otro árbol tiene 100 años. ¿Cuál crees que será más fácil de arrancar? El que tiene 1 año. Pero, ¿cuál será más firme? ¿Cuál no vas a poder mover de ahí? El que tiene 100 años, el que ha permanecido y ha echado raíces en esa tierra. Eso aplica para las dos, para lo bueno y para lo malo. No eches tus raíces en lo malo. Echa tus raíces en la palabra de Dios. No endurezcas tu corazón. Porque sucede en la vida de muchos cristianos.
toman una parte y viven el cristianismo, van los domingos o los miércoles y hacen todo lo que un cristiano hace, pero su corazón está lejos de Dios. Tienen todo el cristianismo sin tener a Cristo. Y eso sucede muchísimo. Por eso puedes echar firme tus raíces en Dios y tendrás más firmeza cuando venga la tentación y los problemas. Tú vas a poder decir: estoy firme en Cristo, estoy avanzando, me estoy congregando, me estoy discipulando, estoy sirviendo, estoy funcionando en la iglesia, estoy dando fruto. ¿Para qué? Para que vean qué cristianazo soy, ¿no? Para nada, para que la gloria se la lleve Dios, porque Él me salvó y Él merece toda la gloria y mi vida está escondida en Él. Verso 20. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. O sea, nadie puede servir a dos señores. Cuando servías al pecado, no servías a Dios. Pero ahora somos esclavos por amor. Nacimos de nuevo. Dios nos dio esta nueva naturaleza. Por eso esta idea de que sé tu mejor versión de ti mismo no aplica. Dios no mejora al viejo hombre. Dios lo hace nuevo. Dios te hace nuevo, te da una vida nueva en una familia de siervos de Dios, y no podemos regresar a servir al pecado como si nada pasara. Ahora somos esclavos de Dios por amor. Y mira estos últimos 3 versos, desde el verso 21. Va a poner una pregunta bastante interesante y vamos a contestarla personalmente. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora, ¿qué dice? Te avergüenzas, porque el fin de ellas es muerte. Piénsalo bien, detente por un momento. Cuando eras esclavo del pecado, ¿qué obtuviste? Cuando éramos esclavos del pecado, de toda la fiesta y el engaño y placeres, ¿con qué nos quedamos? Después de todo ese desgaste, depresión, tristeza, vacío, perdiste tu familia, perdiste tu trabajo, tu corazón roto, quizá un aborto. Y esto es de avergonzarse. Esto es de avergonzarse, porque como dice este verso, estas cosas nos avergüenzan. Nada en mi vida pasada es para gloriarme. Nada. No puedo llegar a presumir: sí, yo estuve con tantas mujeres y bebía tanto alcohol y aguantaba más que nadie, yo golpeé a tantos. Y ponen todo su currículum vitae, todo lo que hicieron lejos de Dios, su maestría en pecados, como si fuera algo de qué gloriarse. Y dicen: y luego vino Cristo y me cambió. Y pues ya, ahora ya mi vida ya no es divertida. Amén. ¿No? Es que en Egipto. Muchos se jactan, pero esto te debe avergonzar, porque el texto dice que ese fruto da muerte. No te puedes jactar de algo que te estaba matando. No puede haber, si lo sigues viendo así, ve al Señor, dile: Dios, yo no quiero aplaudir el que era, yo quiero absolutamente decir: de oídas te había oído y ahora mis ojos te ven, y me aborrezco en polvo y ceniza viéndote. Por eso, si tú y yo estamos vivos el día de hoy, es por pura gracia de Dios. Él nos ha trasladado de la esclavitud del pecado a ser siervos de la justicia. Por eso dice el verso 22, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis, lo tienes ya, por vuestro fruto, nuevamente, la santificación. Y como fin, la vida eterna. Mas ahora
pero ahora. Son increíbles los peros en la Biblia. Sí, yo hice tanto y fui a tal y tal lugar e hice estas cosas, pero ahora hay un parteaguas, ahora es diferente. Ahora soy libre del pecado, ahora soy hecho siervo de Dios por lo que Jesús hizo en la cruz por mí. Por eso Él dijo que Dios lo envió a dar libertad a los cautivos. Cualquier esclavitud a la que tú y yo estábamos sujetos, ahora somos libres. Y sabes, hay veces que hasta tú mismo dices, no, es que es imposible que yo sea libre de esta relación, de esta persona, de este pecado, de esta adicción. Pero ni siquiera te creas a ti mismo. Crea la palabra de Dios. Él te hace libre. Él quiere hacerte libre. Ya no vivas como un esclavo, ahora tienes fruto. ¿Sabes cuál es el fruto? Aquí dice, tu fruto es la santificación y como fin la vida eterna. Ahora puedes disfrutar una vida pura, una conciencia limpia. Ahora puedes agradar a tu nuevo amo. ¿No anhelas tener una conciencia limpia? ¿Sabes cuántos no duermen nunca, ninguna noche pensando en lo que hicieron? En que no quieren confesar o ni siquiera esconden su pecado y pasan años. Y mientras callé, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿No anhelas una conciencia limpia? Porque esos recuerdos de las cosas que éramos y hacíamos, que hubo en nuestra vida, incluso quizás desde nuestra niñez, nuestra adolescencia, viviendo como esclavos, y haces de todo y tomas de todo para poder callar esos recuerdos. ¿No anhelas esa paz? Dormir como un bebé. Dios quiere darte esa paz y quiere comenzar esta noche. Quiere darte esa paz, porque la paz es parte del fruto del Espíritu. No es algo que adquieres, es algo que nace, es un fruto del Espíritu. Dios quiere que seas santificado, Dios quiere que seas limpiado, que disfrutes la libertad con que Dios ya te hizo libre. Por eso obedece a Cristo como tu nuevo amo. Él te santifica, Él te da la vida eterna. Así termina la película. ¿Sabes cómo termina la historia de aquellos que son ahora esclavos de la justicia, siervos de Cristo, reconciliados con Dios, que caminan en su palabra? La vida eterna. Final de película. Nadie puede producir un final como el que Dios quiere para ti, si tú vives para Él. ¿Sabes? Él no necesita nuestra adoración. Nosotros necesitamos adorarle. Fuimos creados para eso. Tú y yo necesitamos venir al Señor. ¿A quién quieres servir? Ambos te van a dar pago. Hay cheque. Ambos van a pagar. Ambos te van a dar un cheque. Mira cómo termina el verso 23. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si tú vives como esclavo del pecado, se te va a pagar hasta el último centavo de lo que trabajes. El problema es que la moneda aquí es la muerte. Y vas a recibir tu cheque. Pero Dios no te va a pagar lo que mereces. Dios te regala lo que no mereces. Eso es gracia. Por eso el verso 23 dice la dádiva de Dios, el regalo de Dios, la gracia de Dios. Estamos bajo la gracia. Si te fijas, no dice que la paga de Dios es vida eterna. No dice eso. Dice el regalo, la dádiva. ¿Cuánto tendríamos que trabajar para ganarnos la salvación? Jamás, nunca, no podemos. Por más que trabajemos para Dios e intentar dejar de pecar, no podemos. Dios tiene que regalarte la vida eterna. Es la manera de Dios. Por eso tú y yo pasamos de la esclavitud del pecado a la esclavitud a Dios, pero ahora es por amor, por respuesta.
Y saben, ya llegamos a este último verso. ¿Y cuántas veces no utilizamos este verso 23 como una manera de evangelizar? Y le decimos a los que no son creyentes, mira, te tienes que arrepentir porque si no, mira lo que te va a pasar, ¿no? Y sí, es verdad, eso pasa a los que no creen. Pero estamos estudiando la Biblia verso a verso y hay un contexto. Y el contexto es que Pablo le está hablando a creyentes. Pablo, este verso 23 le está hablando a creyentes. La paga del pecado es muerte. Y si tú como creyente no estás sirviendo a tu nuevo amo, Dios puede llevarte. No vayas ahí, pero en Primera de Juan 5:17 puedes leerlo en casa. Es un texto que habla que hay pecado de muerte, aún entre creyentes. En Primera de Corintios 11, cuando está hablando de la cena del Señor, dice que hay muchos que no disciernen el cuerpo del Señor. Dicen, me vale, yo sigo en mis borracheras, yo sigo en mi flojera, en mis glotonerías. Y dice que algunos hermanos duermen, que Dios ha tenido que llamarlos a su presencia para que no sigan caminando en ese camino. Está hablando a creyentes y esto es duro. Lo vimos en Apocalipsis, iba a ser quitado de ti tu candelero. No te voy a espantar. No quiero que sea la motivación. Yo quiero que tu motivación sea la correcta. Quiero que tu motivación sea de gratitud. Y que cuando veas estos versos digas, Dios, no me has pagado como merezco. Yo debí de haber muerto hace tanto tiempo y has tenido misericordia de mí hasta el día de hoy. Esta es la advertencia. Si un creyente se rehúsa en presentar sus miembros para servir al Señor, Dios dice, oye, esos miembros me pertenecen. No vas a seguir sirviendo a ese amo. Ven a casa. Ven a casa. Hay disciplina del Señor. No sigas caminando haciendo del pecado un hábito. Si eres creyente, no sigas caminando haciendo del pecado un hábito, porque todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Pregúntale a Sansón, en Jueces 16. Ahora en el cielo le preguntas, ¿cómo le fue? No tenga que ser el cuerpo destruido a fin de que el espíritu sea salvo. Ahí termina el capítulo 6 de Romanos. Más claro no puede estar. Hay dos amos a los que puedes servir. O eres esclavo del pecado o eres esclavo de Dios, de la justicia. Eres un siervo por amor. Y no es que seas un robot que hace todo lo que dice porque si no se va a enojar conmigo. Dios ya te dio libertad, Dios ya te perdonó, Dios ya te dio la vida eterna. Aún antes de que tú trabajaras y te entregaras a Él, Dios hizo la obra. Ya te dio a los que creen en Él una nueva condición espiritual y tienes todo. Lo repito, tienes todo para vivir la vida cristiana. No sigas como esclavo del pecado. Cierra tu Biblia, vamos a orar. Y vamos a meditar en esto. ¿Saben? Nuestra carne difícilmente va a dejar de fortalecerse. Con todo lo que escucha en la música y ve en la tele y ve en las películas y todo lo que este mundo nos enseña, nuestra carne sigue alimentándose todos los días. Por eso esa rebeldía a Dios, simplemente por salir a la calle, se fortalece. Por eso tú y yo necesitamos un Salvador tanto. Todos los días. Todos los días. Por eso, inclinando tu rostro, vamos a orar. Y de una manera personal, ven a rendirte a Él.
Dile, Señor, quiero una rendición diaria. Me quiero rendir a ti. No nada más hoy que escuché Romanos 6, quiero rendir mi voluntad todos los días. Es un tema de venir a ti diario, diario alimentarme de tu palabra, diario venir a tu presencia, diario escuchar tu voluntad, diario conocerte más. Muchos de los que estamos aquí nos preguntamos, ¿cuál es mi propósito? ¿Por qué estoy aquí? Ha pasado tanto en mi vida que no sé ni siquiera por qué sigo aquí, ¿no? Ya estuve tantos años en la iglesia, ¿cuál es mi propósito? Tu propósito y el mío está escrito en 1 Corintios 1:9, fiel es Dios, por el cual fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Ese es tu llamado. Tú y yo fuimos llamados a tener comunión con Jesús. En tu comunión con Jesús, ahí vas a encontrar cómo Dios quiere que funciones, qué es lo que hagas, qué es lo que dejes de hacer. Él quiere hablarte a través de la palabra. Por eso, con tus palabras, levanta una oración, dile, Señor, tú eres mi amo, yo me rindo a ti. ¿Qué quieres de mí, Señor? Yo te necesito, yo anhelo fruto del Espíritu en mi vida. Yo quiero amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Reconozco mi pobreza espiritual, reconozco que te necesito, porque Jesús no vino a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Y hoy puedes venir a Él y decir, Señor, me arrepiento. Me arrepiento de usar mis miembros para el pecado, de no entregarte toda mi vida y mi voluntad a tu señorío. Dile, hoy te lo entrego, hoy decido entregar mi vida entera, y mañana y pasado y cada día hasta que mis ojos vean los tuyos, Señor, y pueda disfrutarte para siempre. Padre, aquí estamos. Ya nos has hecho libres, pero nuestros apetitos no nos dejan salir de la esclavitud del pecado, y corremos al pecado, y muchas veces no nos podemos detener. Perdónanos, porque parece que no queremos vivir en la libertad con la que Cristo ya nos hizo libres. Perdónanos por seguir viviendo como esclavos, Señor. Hoy te rendimos nuestra vida y queremos disfrutar de esta libertad que ya tienes esta noche para nosotros. Aquí están nuestras manos, aquí está nuestra voz, aquí están nuestros ojos. Presentamos nuestro cuerpo delante de ti. ¿En qué quieres que te sirvamos, Señor? Pasamos lista delante de ti, Señor. Nos ponemos en pie, ponte de pie. Dile, Señor, aquí estoy, aquí está mi cuerpo. Y te quiero decir, aquí estoy, Señor. Quiero obedecerte. Quiero vivir para ti. Y mientras cantamos y nos despedimos adorando al Señor, no pierdas esa oración. Arregla lo que tienes que arreglar personalmente delante de Dios. Y te has puesto de pie diciendo, Señor, aquí estoy pasando lista, mi cuerpo te pertenece. Soy tuyo, Señor.